Invitamos al arquitecto Gabriel Capaz. A lo largo de su carrera profesional ha participado en gran cantidad de proyectos industriales, de los cuales gran parte ha sido bodegas y proyectos vitivinícolas en todo el oeste argentino, desde Chubut hasta La Rioja, pasando por Neuquén, San Juan y obviamente Mendoza, como así también algunos proyectos en Europa y el Cáucaso. Así como cada libro es único debido a una gran cantidad de detalles, procesos y personas, Gabriel Capaz ha sido capaz de combinar el carácter netamente industrial de los proyectos como lo constructivo, estructural y procesos intrínsecos al vino, respetando el cuidado de la escala, los recursos humanos, tecnológicos y materiales, con una gran cantidad de intangibles como imagen, cultura, terroir y marca que hace a su tipo de arquitectura no solo útil y práctica, sino que tiene la belleza de ser a la medida del comité. Antes de que empiece a hablar Gabriel, les voy a pedir por favor a la gente que todavía no haya ingresado, que por respeto a la persona que está hablando, hagan un poco de silencio, sobre todo los que estén dando vueltas afuera, que por ahí se quedan un ratito más viendo los detalles. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la gente del Colegio de Arquitectos por invitarme, principalmente a Alicia, a Pablo y a Tom Yu, amigos del colegio. Y bueno, primero que todo, gracias por permitirme contar, más que mostrar una obra de arquitectura, es contar mi experiencia con clientes en donde la forma de encarar mi trabajo básicamente es sacarme el traje de arquitecto y a través de la visión de personas poder descubrir a la persona que está detrás del cliente más que a un cliente en particular como si fuera un empresario. Vamos a comenzar con haciendo referencia principalmente a las personas que integraron cada una de estas obras, en donde el hecho de escucharlos e involucrarme en su emprendimiento hizo que cada obra que he hecho sea muy distinta a la que sigue, y pocas obras mías tienen un hilo conductor muy claro, porque cada obra es específica para cada cliente. En este caso, la bodega Alto Las Hormigas, fue en el año 2001, el país estaba explotando, y se presentan un grupo de 3 amigos italianos, Antonio Morescalchi, Attilio Pagli y Alberto Antonini, 2 de ellos etnólogos muy famosos a nivel internacional. Y como de costumbre, que es una constante de mis clientes, una de las condicionantes, poca plata. Entonces, la obra surge de ese condicionante, pero para empezar a explicar las obras, a través de este esquema voy a explicarles básicamente cuáles son los elementos que componen una bodega, en donde se van a ir repitiendo estos espacios como una constante en todos los edificios de bodegas que les voy a mostrar. Básicamente una bodega tiene 3 sectores cubiertos, naves cubiertas, que son la nave de tanques, la nave de barricas, cuando tiene barricas, y la nave de botellas. Y un espacio semicubierto, que generalmente es una galería, en donde se hace la vendimia. El proceso es que la uva se separa el grano del racimo, se pone en un tanque, del tanque puede pasar directamente a la botella,
o pasar previamente por barrica que le transfiere propiedades especiales al vino. Y estos tres espacios, en la bodega que hice para esta gente de Alto Las Hormigas, como tenían muy poco presupuesto, se decidió hacer una bodega compacta en donde tiene la galería de vendimia. A ver, ¿cómo se maneja esto? Bueno, no. Bueno, es una bodega muy compacta, de muy poca superficie, en donde en un espacio muy reducido se dividió una nave en tres y de esa manera se resolvió el proceso que mostraba en el esquema anterior. Esta gente cuando llega, que eran unos italianos que querían específicamente una bodega que representara a los viejos colonos italianos que poblaron Mendoza. No querían ningún despliegue intelectual, querían una bodega, típica bodega mendocina. Entonces, esta bodega que está inserta en un terreno muy agreste, en la zona de Carrizal de Abajo, en Rivadavia, entre Luján y Rivadavia, es una típica bodega mendocina, techo a dos aguas, de teja, ladrillo, y acá vemos cómo el sector de vendimia entrega la uva a los tanques, luego pasa a barrica, luego pasa a botella y a expedición. Muy sencillo. Los típicos techos a dos aguas, un orden clásico de basamento, tramo y coronamiento, como eran las bodegas típicas mendocinas, pero resolvía el problema específico de estos clientes que querían una bodega chica, económica y que sea una típica bodega mendocina. Elementos típicos que todos conocemos, se usaron para basamentos, por ejemplo, ladrillos de boca de horno, que son muy cocidos y dan una mayor aislación hidrófuga a los muros, y con muy pocos elementos, bueno, se resolvió la situación que ellos necesitaban. Acá vemos cómo la gran superficie de los techos caracterizan a la obra, el paisajismo que lo hizo Eduardo Vera deja la flora típica del lugar, el uso del agua, la sequía, el color fuerte de la teja. Es una obra sencilla, pero la quiero porque es mi primera bodega, no es muy linda, mi hija es más linda, es mi primera hija. La típica bodega, la que todos conocemos en Mendoza. Acá la vemos entre el paisaje. El uso de espacios para el turismo. Generalmente todas estas bodegas tienen estanques de agua para el riego cuando tienen el agua de turno o tienen pozos, y generalmente utilizo ese recurso para que darle un doble uso de riego y para que se hagan degustaciones, para que refleje la bodega también. Ahí se ve la bodega de fondo. Bueno, pasamos a la bodega NQN. En el año 2005 aproximadamente, unos clientes muy particulares, porque eran todos de una familia de arquitectos. Mi cliente era un abogado muy exitoso, pero su esposa, su hija y su yerno eran arquitectos. Ninguno conocía en profundidad la actividad vitivinícola. Entonces vienen a Mendoza a hacer un sondeo entre varios estudios con una charla previa. Y la verdad que esas charlas, por eso siempre yo hablo de la experiencia que es la relación con el cliente, más que las bodegas, lo que yo les estoy contando es una experiencia personal con el cliente. Y por eso recalco, ninguna bodega mía tiene un hilo conductor tan claro y se parece a otra. Estos clientes me hablaban permanentemente de la Patagonia y estaban enamorados de la Patagonia realmente. Entonces,
yo les hice una propuesta muy sintética en un croquisito de lo que para mí significaba una bodega en la Patagonia. Como la Patagonia carece de una historia vitivinícola, no me quedaba otra que aferrarme al paisaje y partir desde ese punto para poder proyectar. En la Patagonia, digamos, el concepto de Patagonia nos remite a la gran extensión, incluso cuando hacía una rememoranza de lo que significaba la Patagonia, hasta haciendo un gesto de extensión, como hablando del infinito. Y en la Patagonia hay unas formaciones amesetadas, típicas de la Patagonia, que tienen los faldones como derrumbados, como laderas muy suaves, y es un paisaje típico de la zona donde tenía que intervenir. Entonces me aferro a este paisaje para empezar a proyectar. Entonces el edificio que planteo es una suerte de meseta con los faldones suaves como lomas que resguardaban algunos sectores de la bodega debajo de esas lomas. Una cosa que me dije, que otro concepto de la Patagonia, otro elemento de la Patagonia típico que tenía que tener muy en cuenta, son los fuertes vientos. Evidentemente el viento era una de las condicionantes que azotaba este sector. Como les decía, esto es en Neuquén, esta es la finca, estamos en una zona que se llama San Patricio del Chayar, cerca del lago Marimenuco, y a la bodega se entraba a través, en forma, no le pego ni una con esto, ahí está, se entraba en forma muy axial, por acá, y tenía acá vemos la bodega, que se entra en forma axial, y se verifica nuevamente el esquema que les mostraba previamente, en donde tenemos el sector de vendimia se pasa a tanques, de tanques se pasa a barrica, de barrica se embotella, tiene un sector de depósito de botella y expedición. Todas las bodegas funcionan con ese esquema, o sea, un esquema muy sencillo, no se lo digan a los clientes porque hay que cobrar lo más caro posible. Acá se ve mejor el sector de vendimia arriba, baja al sector de tanques, baja al sector de barrica, se corre hacia el sector de botellas, sale a expedición. Y acá se ve cómo esa suerte de meseta que conforma el techo tiene este sector central con el ingreso en el centro, con un ingreso tipo esclusa por los fuertes vientos. Este sector de adelante, que ahí se ve en el corte, es una suerte de loma que actúa como deflector de los vientos que vienen del sur, haciendo que los vientos pasen por encima de la bodega y protejan el sector de vendimia, que es este que vemos en la fachada posterior, que estuvo hecho del sector de vendimia toda una estructura metálica, la bodega toda una estructura pretensada, porque una de las condicionantes también era la velocidad de la construcción. Entonces, bueno, era imperativo construir con un sistema industrializado. Y ahí vemos la bodega, como estas lomas asemejan, estas lomas con el coronamiento de la bodega asemejan un poco a las mesetas que se alcanzan a ver atrás. El paisajismo en este caso, yo hubiera preferido que sea con pastos más de tipo patagónico, pero estaban tan contentos con sus jardines que los habían, parecía un césped de una cancha de golf, ¿no? Pero bueno, luego cuando crecieron las plantas típicas de la Patagonia se ve un poco más paisaje patagónico. Esta es una foto en otoño. Es muy axial la bodega, con una proporción fuertemente longitudinal. Esta es la zona en esta esquina de laboratorios, en la otra, un restaurante
el restaurante El Gato Dumas, que es este, desde donde se veían los viñedos y se veía también el sector de producción, las laderas, una vista nocturna. Este es el sector de vendimia. Si ustedes ven, está armado como un mecano. Esto se fabricó todo en taller y se montó en 4 días, porque bueno, los tiempos eran muy cortos. Como de costumbre, los empresarios de la industria se acuerdan a mitad de año que tienen que tener la vendimia para febrero-marzo. También, bueno, todas las bodegas tienen, aparte de esos espacios que dijimos, de las 3 naves de tanques, barricas y botellas, espacios intermedios que son de apoyo a la producción, ¿no? Este es un laboratorio, la gente cosechando. Los espacios de esclusas para el ingreso, porque los vientos eran muy fuertes, permanentemente el viento, que era un tema que había que tener en cuenta. Y ingresamos a la sala de degustación, que está debajo de esta gran loma, que está en la fachada sur. Entonces, desde el sector de degustación se podían ver las zonas de barricas y botellas. Estas costillas que vemos acá, si bien es la zona de barricas, las trabajé con un arco, haciendo reminiscencia de una forma que estructuralmente fue muy usada en las bodegas. Incluso como el arco, si bien en el hormigón el arco no trabaja como arco, estas costillas están usadas como contrafuertes que sostienen a la nave de la bodega. Pero hay un gesto en marcar, estas costillas están todas hechas con un hormigón armado, martelinado, pero como gesto, por ejemplo, se marcó lo que sería la clave de la piedra que cierra el arco, ahí. Y otro tema importante es que siempre hago una diferenciación entre lo que es la circulación del turismo de lo que es la circulación de producción, ¿no es cierto? Entonces, por estas pasarelas circula el público que va desde el sector del hall de ingreso hasta la punta al restaurante del Gato Dumas. Y a través de ese recorrido puede ir viendo cómo se produce el vino dentro de la nave. Acá vemos la sucesión de arcos. También vemos cómo el uso de la luz, muy controlado, le da una gravedad al ambiente muy interesante, con unas rajas ahí arriba muy chiquititas, pero que daban mucha luz, que daba una sensación muy agradable. Ahí vemos, por ejemplo, la textura del horno, por más que esté construida con un elemento tan frío como es la placa prefabricada de hormigón, prearca en este caso, la textura del hormigón cuando sale de la pista de fraguado le da todo un dramatismo muy interesante. Y también el uso de la estructura metálica que se apoya a través de unas patas. Ahí me separaba la pasarela de los contrafuertes, de tal manera que debajo de las pasarelas había todo un vinoducto que acompaña a todo lo largo de la bodega. El uso de la madera, que tiene que ser muy controlado y muy cuidado porque puede tener contaminación. Y esto es una salida desde el hall de turismo hacia la nave. Desde el hall se podía atravesar la nave hasta el sector de vendimia sin cruzar las circulaciones de producción con las de turismo. Acá vemos la nave, muy racional, totalmente modulada, que eso sí es uno de los elementos que caracterizan la arquitectura que hago, que realmente es muy modulada, porque es en gran parte de arquitectura de tipo industrial. El sector de embotellado, laboratorio muy cómodo, limpio, con bordes curvos,
tratando de evitar sectores que junten bacterias. El restaurante del Gato Dumas, muy sobrio, muy elemental, pero digamos, con la posibilidad de gozar de las vistas exteriores desde esa situación privilegiada en la altura. Las pasarelas de turismo, acompañadas por la raja de iluminación y balconeando hacia la sala de barricas. Y acá termina Viñedos de la Patagonia. Bueno, esta es la bodega Renacer. Esta bodega es de un cliente chileno, el Pato. El Pato es un personaje totalmente enamorado de su mujer, una mujer bellísima, una italiana de la zona de la Toscana, de la ciudad de San Gimignano, y él me hablaba permanentemente de su mujer de la Toscana, la Roca Tagliata se llamaba la mujer, y quería hacer la bodega en homenaje a su mujer. O sea, la estética de la bodega tenía como leitmotiv la ciudad de San Gimignano. Entonces me pongo a estudiar un poco qué era la ciudad medieval, y principalmente San Gimignano. Y tiene básicamente tres elementos. El muro que protege la ciudad con un portal de ingreso, con una fosa con agua que la protegía de las invasiones, la plaza medieval, la plaza seca, y las torres de San Gimignano, típicas de San Gimignano. Estas torres existían por un motivo, porque en San Gimignano se teñían telas en la época del medioevo y colgaban de las puntas de estas torres las telas para que se secaran. Por eso tiene tantas torres, la llaman la ciudad de las 1000 torres. Entonces planteo un proyecto, vuelvo a lo mismo, no hay un proyecto que se me parezca al otro, no hay un hilo conductor. Quería una ciudad medieval o algo que hiciera reminiscencia, entonces bueno, fuimos por este lado. Entonces la bodega tenía una laguna, tenía 4 muros que conformaban una plaza, que tenía bajo la plaza la nave de barricas, a la cual se accedía desde un puente que cruzaba la laguna, y la torre que tenía el sector de administración y un pequeño departamento para mi cliente. Ahí lo vemos en otro croquisito donde muestra el esquema. O sea, básicamente quería representar la ciudad medieval, la fosa, el muro, la materialidad de la piedra, una arquitectura con una fuerte presencia del muro, muros gruesos, hechos con calicanto. El calicanto es una técnica medieval en donde se utilizaban lo que tenían a mano, piedra, ladrillo, argamasa, y como en la época medieval se tardaba muchísimo en construir, no había un patrón que ordenara esa traba de la piedra. Cosa que me costó muchísimo con los tiempos que nosotros teníamos, porque cuando me descuidaba, los albañiles me ordenaban la piedra toda parejita, entonces tenía que estar permanentemente en obra para que la hicieran aparentemente desordenada, con un cuidado desordenado. ¿Qué pasó? Esta es la planimetría de la bodega. Se accedía subiendo por este puente, cruzando el laguito a la plaza. Desde esta plaza se accedía. Debajo de la plaza teníamos la sala de barricas y las naves en forma centrípeta, digamos, que circundaban a la bodega. ¿En qué terminó todo esto? En esto. Uno de los
de las cosas que tenemos que tener en cuenta, principalmente los chicos que están empezando, es que sabemos cómo empieza una obra, pero no sabemos cómo termina. Entonces, este tipo, el Pato, es muy hábil comercialmente. Una bodega que estaba prevista para 600.000 litros, en un año y medio el tipo la llevó a 2,5 millones de litros. Entonces, el proyecto tan medieval y tan estudiado que había pensado quedó fuera de lugar, no se bancaba semejante crecimiento. Porque esta persona hizo toda una batería de piletas de mucha capacidad acá y la bodega terminó ahí. Pero hay que tener en cuenta las etapas de crecimiento para que cada etapa sea no quede inconclusa. Si usamos por ahí formas cerradas en sí mismas, no podemos hacer etapas. Tenemos que considerar que en este tipo de industria, por lo menos en donde tiene un permanente crecimiento, hay que tener en cuenta que cada etapa sea una obra en sí misma. Entonces, bueno, quedaron los laguitos, quedó la torre, quedaron los muros, pero tiene la impronta toscana, tiene el color, tiene la materialidad y tiene su encanto. Bueno, allá con el paisajismo creció un poco. Cabe destacar el paisajismo que hizo Silvana Martín acá en esta bodega, que fue muy acertado. En la bodega, como el cliente se llama Pato, Patricio Pato, y su hijo también Pato, está llena de patos también. La lagunita esta, se ven muchos patos. La torre, que iba a ser la vedette de la plaza, pero terminó siendo solo una torre, nada más. Estos huecos que se ven, esos huecos que se ven ahí, esos huequitos, no solo son la iluminación de la escalera que llevaba hasta el último piso, sino que hacían referencia a lo que antiguamente en la técnica de construcción medieval, en vez de poner andamios por afuera de estos grandes muros, se ponían palos insertos en la piedra que sostenían los andamios. Entonces, cuando los sacaban, después quedaban esos huecos. Esos huecos, bueno, es una anécdota, pero bueno, empecé a estudiar un poco la arquitectura medieval que me llevó a todo esto. La torre nuevamente, una vista en invierno, y nos vamos de bodega a casa. Bodega Cubelier. Así como la primera bodega que hice el enólogo consultor, que era Alberto Antonini, en esta bodega de Renacer también en Alberto Antonini, en esta es Michel Roland, y en la que sigue es Paul Hobbs. Si bien esta arquitectura es muy sencilla, la verdad que es muy sencilla, pero lo que busca estos enólogos es básicamente, porque son bodegas de producción, no tanto de turismo las que he hecho, son bodegas de producción, es la practicidad, la limpieza, la coherencia en el layout de organización de los flujos de producción. Entonces, como entiendo el proceso, siempre quedaron conformes, pero todo esto vino a raíz de charlar y escuchar y escuchar y escuchar mucho y responder en consecuencia. Esta bodega es de unos franceses, son quinta generación de bodegueros de Bordeaux. Empezaron en la Edad Media con sus primeras bodegas, la familia de esta gente. Esta bodega está situada en el Clodero 7.
su enólogo Michel Roland, como les dije, y esta bodega fue motivo de un concurso internacional que por suerte lo ganamos. Y el concepto que ellos transmitían en el programa del concurso era que querían lo que para ellos representaba la Argentina, que eran las pampas, los cascos de estancia y los gauchos. O sea, esa es la imagen que tiene un europeo de nosotros, los gauchos, la pampa, bueno. Entonces, ¿qué hacían con las tres naves si querían un casco de estancia? Entonces me pongo a ver que era un casco de estancia. Un casco de estancia en la inmensidad de la pampa básicamente es una arquitectura de claustro en donde para resguardarse de la inmensidad que tiene la pampa tenían un patio en donde se sienten protegidos de esa inmensidad, porque toda esta relación con el exterior produce una sensación psicológica que se llama agorafobia, que es el rechazo a los espacios abiertos muy grandes. Entonces todos estos cascos de estancia necesariamente tenían patios que cobijaban a la gente. Pero mi casco de estancia tenía que tener 3 lados. Entonces empiezo a trabajar con el número 3. Bueno, era un concurso y había que buscar una idea de fuerza importante. Ahora, yo tenía toda una serie de espacios intermedios de apoyo a estas 3 naves que necesitaban su sector. Entonces, desplazo las naves y genero al desplazar las naves genero estos espacios intermedios que servían de sectores de apoyo a la producción, y además el triángulo de galería que daba a un patio que sirve de contención espacial en la inmensidad, no de la pampa, pero sí del Pedemonte y la zona de Vistaflores, que le dio el carácter a esta bodega. Entonces de esto se pasa a esta nave, a esta planta, en donde en la planta baja tenemos el sector de tanques, que arriba de la sala de máquinas tiene el sector de vendimia, todo un sector de servicios para el personal y mantenimiento de barricas al lado de la sala de barricas, la sala de botellas, sector de laboratorio, sala de estación técnica y oficina del enólogo, al lado de la sala de tanques, y la galería en torno a las 3 uniéndolas, que servía como circulación técnica para abastecer a cada una de las naves. En la planta alta, la misma galería servía de circulación de turismo para que no se mezclara con la de producción y pudieran apreciar todo el proceso de las 3 etapas a través de ventanas que dan a cada una de las naves. Ahí arriba se ve la galería de vendimia, esta con una doble cinta de selección, y desde acá, bueno, esta bodega tiene una característica muy particular, que es que así como les mostraba en el primer esquemita, que se despalilla y se larga la uva sobre los tanques a través de una bomba, generalmente, en este caso se hizo a través de un sistema gravitacional, o sea, no se usan bombas, y por gravedad el mosto va hacia los tanques y se deposita en la boca de tanque a través de unos cubones con ruedas. Y ahí tenemos la bodega Nueva Vista Aérea. También se mantuvo como paisaje circundante a la bodega la flora típica de la zona de Vistaflores. Y ahí está, bueno, lo que podría ser una estancia de 3 lados, una arquitectura de claustro. Una vista infernal, el paisaje es fabuloso realmente. Bueno, este es el hall donde es la maqueta de la bodega, la galería de ingreso. El color típico de los muros
es el color insignia de la empresa. A ver, la arquitectura es muy simple. Los clientes eran netamente productores y no les interesaba ningún tipo de abstracción formal. Su idea era la estancia y bueno, se actuó en consecuencia. Imagínense que estos clientes en Francia tienen 3 châteaux, de los cuales uno de ellos es un château donde se producen los Grand Cru Classés. Grand Cru Classés es una clasificación donde hay 6 bodegas en el mundo que son Grand Cru Classés. Ellos son dueños de una, de las cuales están, qué sé yo, Château Margaux, y de ellos es Château Le Cros. El uso de materiales de la zona. Esta bodega, si bien tiene toda esta forma media tradicional, se hizo toda con un sistema de apagamiento fabricado de preal, porque hubo que hacerla muy rápido. El dramatismo que produce la luz en las galerías. Toda esta galería tiene vinoductos que, bueno, en este lado no se veía, porque están en los otros lados, pero la incidencia de la luz a través de ese patio central, digamos, y en los bordes exteriores, con la luz exterior, da una situación muy agradable y de ventilación cruzada entre el exterior y el patio. Galería de Vendimia, el paisaje fabuloso. Este es el comedor de los dueños. La galería de Vendimia se desparillaba, se vuelca la uva en la boca de tanque a través de estas plataformas de tanques, sala de barricas, y pasamos a otra bodega Viña Cobos. En las otras bodegas que les mostré, los clientes eran seres humanos. Paul Hobbs, que está en un robot, un enólogo súper prestigioso, súper práctico, casi carente de sentimiento el tipo, y quería una fábrica, le hice 20 propuestas y bueno, y el tipo era eminentemente práctico. Entonces, ¿qué me pedía Paul Hobbs? Una bodega que sea factible de hacer en etapas, en donde tuviera un patio, en donde se pudieran hacer varias actividades. Vendimia, meter un camión para hacer la vinificación, el embotellado, con un servicio que se alquila de embotellado, y se vuelven a verificar siempre los 3 sectores que le digo. Un sector semicubierto que es Vendimia, la sala de tanque, la sala de barrica y botellas. Entonces, esta bodega fue hecha con ese criterio. Primero se hizo esta etapa, después se le agregó la sala de barricas y después, en forma externa, esta nave de botellas. Luego, el año pasado terminamos la segunda nave y entre ambas se conforma este patio en donde estas 2 naves, que son muy pesadas, están como hilvanadas por una tensoestructura que cubre el patio. La orientación de esta bodega hacía que en este curtain wall de la fachada de ingreso se refleje el Cerro del Plata, que es el cerro insignia de Luján. Ahí se ven las naves. La de arriba es la fachada posterior, la de adelante es la fachada que da sobre la ruta 7. Bueno, esta bodega también fue hecha muy rápido y también tiene estructura pretensada. Y ahí está una vista aérea de la bodega en donde se ve el patio. El patio principal, la nave de botellas, que luego se va a hacer otra acá. Y entonces tenemos vendimia, tanques en esta nave, barricas
y botellas. Ahí se ve la nave típica para un norteamericano de California que quiere una producción lineal. Bueno, ahí en esa fachada es, en la planta baja es un hall de degustación y en la planta alta oficinas. La montaña de fondo. Esta es una bodega que estamos en construcción en estos momentos, se llama Alpación. Este es un grupo de como 20 propietarios de todas las nacionalidades, sudafricanos, venezolanos, brasileños. Y también el proyecto es muy práctico, se verifica nuevamente en un proceso muy lineal: vendimia, tanque, barrica, botella, expedición. Entonces, pero como nos gusta complicar las cosas a los arquitectos, hicimos vamos a volver a pensar. La cumbrera, que acá tiene la flecha al revés, la cumbrera, que es la central, en diagonal, con lo cual todas las cabreadas son distintas, entonces el constructor nos quiere matar. Por eso se ve, está conformada por dos grandes muros triangulares, cruzados e invertidos, y la cumbrera une los dos puntos altos de los muros, con lo cual, al estar en diagonal, produce una sensación de los faldones de los muros muy particular. Y como sectores de turismo, tres elementos acá adelante, que uno es el hall de ingreso, el otro el laboratorio y el otro una sala de microvinificación. Ahí se ve la cumbrera en diagonal. Estos patios son los que cobijan a la zona de expedición y el otro a la zona de vendimia. Esto estamos en plena construcción en estos momentos. Y pasamos a la bodega Cadus Wines. Cadus es la línea alta de Nieto y Cenetina, en donde nos pidieron un proyecto que despegara a esta línea de vinos de los que ya tienen Nieto y Cenetina, que son vinos de una gama más baja. Entonces querían una bodega insignia que se separa de la otra para que no arrastre a sus vinos hacia una gama inferior. Entonces, hicimos, acá voy a hacer un comentario que vale la pena remarcarlo. Cuando los clientes dejan personas y son instituciones, los proyectos naturalmente se ponen más abstractos. Entonces, en este caso, hicimos una bodega en donde estaba ya no tanto la referencia que nos habían pedido los dueños, los gerentes. Hicimos una bodega que digamos, relacionara más con el paisaje que con el anhelo que tenía un director, que son gerentes. Entonces, bueno, acá hicimos dos naves en forma de cuña que están rotadas y generan en el medio un espacio especial al que se accedía a través de una rampa que va acompañando, ahí se ve la persona subiendo, que acompañan y se llega a este sector superior que es el ingreso a la bodega. En esa plaza se ingresa a la bodega, tiene unos sectores de miradores a través de esos huecos. Ahí se ve cómo entre las dos cuñas que generan las naves se enmarca el Cerro Tupungato. Desde ese hall se balconea hacia las salas de barricas, que accediendo por estas rampas se llegan a otros miradores. Bueno, ese jarrón está muy fierito, pero desde las salas de barricas y de degustación se tenían vistas a ese espacio central, que está allá abajo. Y esta es otra bodega que estamos haciendo en estos momentos. Nuevamente, esta es una bodega donde el cliente nos pide la bodega y una casa patronal para visitas especiales. La bodega es muy sencilla: vendimia, tanque, barrica, botella, parece que tuviera una sola fórmula.
muy lineal, no hay retroceso en el proceso de producción. La casa que mira a la bodega, entonces se produce, como la bodega es bastante chica, tiene casi 2.000 metros cuadrados, utilizamos el recurso de despejar la bodega en el lago para que se duplicara la imagen y se viera más grande. Entonces, la bodega, que es un paralelepípedo rectangular, está, digamos, apoyada por unos taludes que sirven para el control climático. Ahí la vemos nuevamente. Siempre separando las circulaciones de turismo y producción. La vivienda, con una galería, una pérgola muy grande, gente que tiene una vida social muy activa, entonces invita a mucha gente en este lugar. Bueno, eso es todo.